Hola, hola a todos. Mi nombre es Laura Acevedo. En esta noche vamos a hacer la presentación del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Es nuestra tercera noche, entonces más que invitadísimos a adquirirlo, más que invitadísimos a participar y sobre todo pues tomar nota de lo que a ustedes más les llame la atención. Bueno. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es un libro demasiado interesante. La doctora o psiquiatra María Rojas Estapé, pues ella nos invita a gestionar las emociones mediante la lectura de este libro, a comprender un poco cómo las podemos gestionar, ¿cierto? Entonces, el Club de Lectura Fundar, cabe aclarar que es un club dedicado a la lectura, no tiene nada que ver con ninguna empresa, asociación o negocio, pues diferente a la Fundación Fundar. Aquí se promueve la autoeducación, el crecimiento personal y el crecimiento empresarial para pues, el desarrollo de proyectos autosostenibles. Los invito, de verdad los invito a que tomemos nota de las cosas que más nos impactan y que al final no cerremos los micrófonos, o sea, abramos los micrófonos y en el conversatorio participemos. Aquí es cuando nos vamos a afianzar los conocimientos con la participación de todos. Bueno, los invito nuevamente a adquirir este maravilloso libro en la librería de su preferencia, a tener esto en el staff de lectura de nuestra casa, porque es un libro que definitivamente debemos consultar una y otra vez para poder afianzar lo que la autora quiere decirnos en cómo hacer que te pasen cosas buenas, que palabras generales nos enseña a manejar un poco nuestras emociones. ¿Quién es María Rojas Estapé? María Rojas Estapé pues es una médica profesionalizada, digamos que en el área de la psiquiatría. Ella es una profesional que también hoy trata con personas con temas de ansiedad, con temas de depresión, trastornos de la personalidad y se especializa también en terapia familiar. Debemos agradecerle mucho a una persona que tiene un pensamiento como este. Definitivamente, esto es importante porque ella nos enseña a gestionar nuestras emociones. Entonces, pues agradecerle mucho a la autora este maravilloso libro. Bueno, entonces, en el apartado anterior o en el capítulo anterior, nosotros vimos 3 capítulos del libro. Esta noche vamos a ver 2 capítulos, que son el número 6, las emociones y su repercusión en la salud. ¿Qué vamos a ver dentro de este capítulo? ¿Qué son las emociones? La psicología positiva, las principales emociones, qué sucede cuando reprimimos nuestras emociones y la actitud como un factor clave. Interesantísimo este último punto, la actitud como un factor clave. Creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados no solo desde nuestro interior, sino con nuestro entorno. Entonces, hacerle clic a ese, la actitud como un factor clave. En el punto 7, ¿qué cosas o actitudes elevan el cortisol? Recordemos que el cortisol es la hormona del estrés y de esta se trata la temática central del libro. Durante todo el libro la autora nos está mencionando el cortisol, qué es, cómo lo gestionamos, qué no lo activa, qué no lo desactiva, etcétera. Entonces, ¿qué cosas o actitudes elevan el cortisol? 4 cosas demasiado interesantes. El miedo a perder el control, el perfeccionismo, la cronopatía y la era digital. Digamos que estas son las 4 cosas que la autora nos coloca en su libro y nos quiere explicar por qué se nos eleva el cortisol. Entonces vamos a comenzar. 6, capítulo 6, las emociones y su repercusión en la salud. Ustedes le preguntarán qué son las emociones. Yo también pues me lo he preguntado. Entonces, la señora María Rojas Estapé nos dice que son estados afectivos de más o menos intensidad. Son la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de la vida. Es importante aclarar que un mismo hecho nos puede generar diferentes emociones a los seres humanos. Yo puedo ver una cosa de una manera y con una arista diferente a como lo puede percibir otra persona. Ella coloca mucho el ejemplo de las películas. Cuando nosotros vemos películas donde, por ejemplo, el protagonista muere, muchas personas somos sensibles a estos temas como hay personas que realmente no. O como las personas que les gustan las películas de terror. Por lo personal, a mí no. Yo las evito, pero pues no es el mismo sentimiento que le va a generar a otra persona que sí le guste. Bueno. Ella nos habla de algo muy interesante y es la psicología positiva. ¿Ella qué nos dice de la psicología positiva? Nos dice que este término fue acuñado por el psicólogo estadounidense Seligman en el año 1998 y que en esta teoría de este psicólogo él nos explica que hay 2 formas de gestionar los eventos, que son de manera positiva o de manera negativa. De manera, digamos que en general de manera negativa nos explica muy cortamente qué es y qué sentimientos nos genera. ¿Por qué? Porque pues este libro o este apartado se centra solo en la psicología positiva, que finalmente la psicología positiva que nos desemboca en situaciones o en sentimientos como la amabilidad, el afecto, la compasión y el mayor de todos que es el amor. Entonces, bueno, este psicólogo en su momento cuando creó su teoría y de lo que nos está explicando la doctora Marian Rojas decía que, digamos, a nivel general,
La psicología negativa nos puede generar sentimientos como el dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia y la soledad. Hay que hacer un pequeño paréntesis, la soledad no siempre es mala, la soledad también tiene sus ventajas. Entonces, bueno, digamos que a nivel general estos son los sentimientos que nos genera la psicología, mal llamada psicología negativa. La psicología positiva, por el contrario, pues son los que ya he mencionado en este momento. Bueno, ¿qué nos dice ella antes de pasar a las principales emociones? Ella nos contaba en su libro que se han hecho estudios muy sorprendentes. Bueno, este estudio fue en Estados Unidos y lo hicieron los doctores David Snowdon y Deborah Dehner. Los tengo muy presentes porque los apellidos son algo complejos, entonces por eso es que tal vez los tengo tan presentes. Bueno, ellos, ¿qué quisieron demostrar en su estudio? Que estudiando las emociones de una persona y los hábitos de una persona, nosotros vamos a poder determinar si esa persona generalmente va más enfocada hacia la psicología positiva o hacia la psicología negativa, y eso qué tanta repercusión iba a tener en nuestra longevidad. Pues imagínense que le hacen el estudio a varias personas y entonces en un grupo colocan las personas que tienden a tener características como de pronto agresividad, como de pronto mucho enojo, como de pronto querer hacer todo muy rápido, o que fuman, en fin, que tienen diferentes temáticas que se pueden ver hoy por hoy de manera negativa. Y también en otro grupo colocaban las personas que pues son personas que respiran, son personas que se saben alimentar, son personas que no erosionan de una manera brusca todo el tiempo. Factor determinante en el estudio no fue, o sea, digamos que lo que era en referencia a la alimentación, que lo que era referente pues a cómo nosotros nos expresamos hacia los demás, es decir, si nosotros todo el tiempo estamos enojados y demás, ¿qué nos querían concluir? Que finalmente no, o sea, sí es importante el cómo nos alimentemos, el cómo nos cuidemos, si hacemos deportes, si tenemos algún de pronto tema de que fumemos, cosas así, digamos que eso sí es determinante, pero finalmente lo que determina el estudio es la actitud que tenemos hacia la vida. Entonces ella decía que en ese estudio las personas, sorprendentemente, las personas con mejor actitud tenían más longevidad, independiente de que en dado momento esas personas también fumaran. Entonces, pues pasa a ser contraproducente el pensar de que, bueno, yo fumo, pero entonces soy una persona alegre todo el tiempo. Eso sí al final va a afectar nuestra salud. Solamente que en el estudio lo que se trataba de concluir era que nos generaba mayor longevidad y las personas que son tranquilas o las personas que son explosivas, independiente de nuestros hábitos. Eso no fue determinante nuestra actitud. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar. Ella nos dice que las principales emociones son seis: la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Diferentes situaciones nos causan diferentes sentimientos, diferentes maneras de abordar las cosas y pues diferentes maneras de que nosotros como personas lo percibimos. Entonces, por ejemplo, con las emociones, digamos que las emociones más amables, mal llamadas amables, que es como por ejemplo la alegría, que es por ejemplo la sorpresa, puede ser interpretada como una emoción positiva, pues los cambios o las repercusiones en nuestro cuerpo no son tan desfavorables, o sea, por el contrario, lo que va a hacer es que nos va a generar un bienestar en el momento, un bienestar emocional y un bienestar físico. Pero las emociones mal llamadas emociones negativas, como la ira, el asco, el miedo, la tristeza, eh, empiezan a manifestarse en nuestro cuerpo con señales que nosotros debemos aprender a detectar. Pero muchas veces como estamos mal acostumbrados en esta sociedad y no podemos o no logramos ver o no queremos atender más bien lo que pasa en nuestro cuerpo, por eso es que nosotros llegamos como seres humanos a intensificar tanto estas emociones negativas. Entonces, ¿qué nos decía ella? Ignorar las señales que nos da nuestro cuerpo es el primer paso, perdón, hacia la debilidad y el desequilibrio de nuestra salud. Recordemos que nuestra salud no solo es física, es mental. Entonces, vamos a este tema de la unión cuerpo y mente, siempre cuerpo y mente. Entonces, cuando nosotros ignoramos las primeras señales, pues ya es cuando al final nosotros nos vemos ya con el problema encima y es de un trato muy diferente. ¿Qué nos decía María Rojas Estapé? Ella nos habla de algo muy, muy, muy interesante y es que las personas que se tragan las emociones se ahogan. Definitivamente, definitivamente, las emociones que no se tratan son problemas más adelante. Entonces, desde muy pequeños debemos enseñarle pues a nuestros hijos, sobrinos, primos, a los menores a gestionar las emociones para que en el futuro nosotros tengamos una mejor salud emocional. Ella también en este apartado nos habla de algo que se llama las moléculas de la emoción. Entonces, digamos que en referencia a esto, lo que activa cada emoción activa la producción de una palabra muy curiosa que es neuropéptidos.
Entonces, ¿qué es el neuropéptido? Es el receptor de la membrana, o sea, es el receptor de la membrana y la membrana pues es lo que cubre las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Finalmente son células. ¿Y de qué está hecho nuestro cuerpo de células? De diferentes células. De pronto echar un poquitico hacia atrás y recordar que hemos hablado del sistema nervioso, del sistema digestivo, entonces pues tenemos diferentes tipos de células. Entonces, pues ella decía que las moléculas de la emoción, ¿por qué? Porque si nosotros no cuidamos nuestros hábitos, pues nuestras moléculas y nuestros procesos celulares van a ser diferentes. Definitivamente nos va a alterar. Vuelve y hace énfasis ella y es que nosotros debemos expresar las emociones. No debemos quedarnos como con ese sinsabor o como con esa alegría. El exceso es malo, siempre se ha hablado de esto y esto pues ya dejó de ser un tabú a nivel social. Entonces, pues tenemos que expresar las emociones. Eso no es un delito, no está mal, pero sí tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo debemos o cómo nos sugiere ella expresar nuestras emociones? Bueno, dice que cuando nosotros tengamos la necesidad, por ejemplo, de llorar, que porque, pues como interpretamos como seres humanos, tenemos la interpretación de las cosas de manera diferente, nosotros debemos llorar. La persona que llora no es una persona débil, es una persona que quiere sanar. Llorar sana, realmente. Si una persona quiere gritar, pues tampoco es que lo voy a hacer de manera perjudicial, pero sí tengo que buscar el espacio y la manera de cómo sacar mis emociones, tanto las positivas como las negativas. Entonces, vamos a hablar de lo contrario. ¿Qué nos sucede si tenemos emociones reprimidas? Digamos que pues el reprimir una emoción nos puede desencadenar en actos totalmente zafados de la realidad. O sea, es decir, voy a hacer algo en exceso o definitivamente no lo voy a hacer. Entonces, esas son como las contrariedades de no expresarlas, que nos afecta psicosomáticamente el bloqueo de nuestra emoción, porque pues como no las expreso, sí las estoy bloqueando. ¿Y cómo las estoy bloqueando? Pues las estoy negando. Entonces, ella nos dice que el negar, el no ejecutar y el no expresar nos causa un efecto psicosomático. Recordemos que psico habla de mente y somático de síntoma en el cuerpo, o sea, físico. Por eso siempre va a ir la conexión mente-cuerpo. Entonces, ella nos dice que tenemos afectaciones, por ejemplo, en el sistema nervioso. Aquí en este espacio, digamos que nos habla mucho de que nos puede producir a veces dolores de cabeza, migrañas, vértigos, náusea, vómitos y parálisis muscular. Ustedes no han escuchado, por ejemplo, que hay personas que cuando se estresan a un nivel muy fuerte y no saben expresarlo, se les tuerce la cara, por ejemplo, se les tuercen las manos. Entonces, pues afecta a nuestro sistema nervioso. Afecta a los órganos de los sentidos. ¿Por qué los órganos de los sentidos en general? Porque pues los ojos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato y la piel se ven afectados. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la visión doble o no ver, definitivamente perder la visión de manera temporal, o una afonía. Un ejemplo, y es muy, muy, muy interesante, ella lo mencionaba pues en una de sus historias, cuenta muchas historias dentro del libro, entonces es chévere. Ella decía, por ejemplo, que había el caso de una persona que era un director, un gerente, perdón, de una empresa y estaban pues presentando un proyecto y tenían que hacer un tema como para conectar con una multinacional de otro país y pues que la idea era que sí hicieran como su negocio, ¿cierto? Pero entonces, preciso el gerente, era una persona que tenía miedo de expresarse en público y esto le generaba síntomas psicosomáticos. ¿Por qué? Porque él no pudo aprender a gestionar las emociones de manera correcta y le daba miedo a hablar en general. Entonces, bueno, se llegó el día en que hicieron una reunión extraordinaria y el director dice, no, tengo cáncer, necesito concentrar todas mis energías, etc., etc., y quiero que me reemplace esta persona. Esta persona tenía toda la preparación académica, pero no toda la preparación emocional. Hasta que finalmente se llegó el día en que tenía que hablar público y, oh sorpresa, acaba de hablar y va a tomar el micrófono y se queda disfónico. Entonces, no se preguntaba por qué le había pasado eso hasta que pues acudió a terapia y entendió que definitivamente el manejo del estrés y las cosas que nos aumentan el cortisol nos puede afectar los órganos de los sentidos, como por ejemplo el habla. Entonces, esto pues es una invitación para que todos nosotros empecemos a conocernos y a detectar qué tipo de cosas o sea, qué tipo de emociones negativas nos genera el no expresar. Bueno, ella también nos habla de que esto puede tener repercusiones en el sistema cardiovascular. ¿Qué nos dice el sistema cardiovascular? Cardiovascular es de corazón, ¿cierto? Entonces nos pueden empezar a dar taquicardias o palpitaciones. Y esto va acompañado pues de sudoración, va acompañado de también migrañas. Hay que saber diferenciar. También nos dice que en el sistema respiratorio nos puede afectar porque pues nos hace una presión en el pecho y nosotros dejamos de respirar. O sea, se nos olvida respirar de la importancia de todo esto en la relajación, en la correcta expresión de nuestras emociones.
Y algo que me causa mucha curiosidad en lo personal, y es que, digamos que el no expresar nuestras emociones nos causa síntomas gastrointestinales. Entonces, si mi sistema digestivo va conectado con mi mente y con mi cerebro, lógicamente lo que yo piense me va a afectar aquí y me van a dar cosas como reflujo, acidez, bueno, no sé, dificultad para tragar, estreñimiento, mil cosas. Entonces, ¿debemos o no debemos saber expresar nuestras emociones? ¿Tenemos que expresarlas o no? Claramente tenemos que aprender a expresarlas. Bueno, digamos que en todo esto hay algo muy interesante y no lo coloco acá, pero pues quiero que de pronto lo tengan muy presente, y es que nosotros sabemos que nuestro órgano de los sentidos de mayor amplitud es la piel. Entonces, bueno, ella nos explicaba de pronto que cuando nosotros no sabemos expresar o no expresamos las emociones, las negamos, han hecho estudios y está comprobado científicamente que por lo menos en la parte dermatológica, cuando una persona está con harto cortisol y no sabe expresar, aparte de sus malestares estomacales y demás, la piel empieza a presentar afectaciones. Entonces empezamos de pronto con cosas como acné, con cosas como manchas en nuestro rostro, en nuestros brazos, se ve la piel masajada. Entonces, pues definitivamente tenemos que expresar o expresar las emociones. Bueno, ¿de qué nos habla María Rojas Estapé en este apartado? La actitud es un factor clave. Recordemos que hemos hablado también de un concepto al principio de esta presentación, y es que hay actitud con C y actitud con P. La actitud con P es importante en nuestro conocimiento, pero la actitud con C es más importante todavía, porque es la manera en que yo voy a asumir las cosas. Debemos tener presente que nuestra actitud depende y nuestro estado de ánimo depende de cómo interpretemos nuestra realidad. Y esto definitivamente va a afectar nuestra salud. ¿Por qué les digo que la actitud es un factor determinante? Porque definitivamente ella toca algo muy sensible y es lo que yo les mencionaba al principio de la presentación. Les dije, hagamos clic en esta parte, porque como nosotros no sabemos expresar nuestras emociones, nos va a empezar a generar afectaciones a la salud. Y habla de algo muy sensible para todos, y es la enfermedad que, digamos, que mayormente nos ataca a la humanidad, que es el cáncer. Entonces, digamos que ella nos decía que no hay estudios comprobados científicamente, o no se ha podido comprobar científicamente que el estrés cause cáncer, por ejemplo, pero que sí se ha comprobado que cuando nosotros estamos durante mucho tiempo con el cortisol activo, definitivamente va a incidir en nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque nuestros órganos van a empezar a tener inflamación, y cuando tenemos inflamación en nuestro cuerpo es cuando se empieza a sentar el cáncer en las partes de nuestro cuerpo. ¿Y qué genera la inflamación? La elevación del cortisol. ¿Y qué genera el cortisol? El no saber manejar nuestras emociones. Aunque no esté comprobado científicamente que eso sea una causa directa, sí hay estudios que demuestran que definitivamente nuestra actitud y el cortisol van muy relacionados en las enfermedades como cáncer. Entonces, pues, mi invitación es a empaparnos un poco más de este tema, a entender que nuestra actitud ante las cosas es determinante. Si lo hacemos de manera negativa, pues nuestro cuerpo va a vivir inflamado todo el tiempo, vamos a tener el cortisol a 10.000. Esto nos va a facilitar que las células cancerígenas se nos acentúen. Entonces, sí o sí debemos aprender a expresarnos. Sí o sí necesitamos ayuda. Sí o sí ir a un psicólogo o a un psiquiatra. No es que estemos locos, es la invitación a todas las personas de que nuestra salud mental es más importante, inclusive que la salud física. No quiero, o sea, la idea no es restar importancia a la una o a la otra, pero entendamos solamente ese concepto que nos menciona la autora en el libro. Si tu mente no está bien, tu cuerpo jamás lo va a estar, porque es que de aquí parte toda la orden para nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué nos habla María Rojas Estapé también? Nos dice, listo, les estoy mostrando todo lo negativo que nos puede generar el no expresar una emoción, pero también les voy a dar pautas para saber gestionar nuestras emociones de forma correcta. La invitación de ella es siempre a que les voy a dar 5 pautas que ya menciona en el libro, pero a entender que si nosotros vemos que en una de estas definitivamente no logramos ser buenos, la invitación siempre es a buscar ayuda, y con ayuda es ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra en caso de que pues sea diferente y no podamos gestionar, que ya se requiera trabajar desde lo biológico. Entonces, la invitación es esa. No debemos tener miedo a pedir ayuda, pero también debemos aprender a conocernos, porque si nosotros no nos conocemos, entonces ¿cómo vamos a pedir ayuda si la necesitamos? Ella nos da 5 pautas. Ella nos dice primero, conocernos. ¿Qué es conocernos? Detectar qué nos perturba, detectar qué nos causa felicidad,
Detectar situaciones en las que nosotros definitivamente irradiamos emociones negativas, situaciones en las que irradiamos emociones muy positivas. ¿Y a qué nos invita ella en esto? Con Conócete. Pues bueno, yo me conozco, listo, ya sé que X situación me genera estrés, pero nos invita en todo momento a escribir. ¿Para qué escribir? ¿Por qué escribir? Porque escribir nos permite conocernos y escribir nos va a permitir desarrollar, digamos que tareas para nosotros poder mejorar en algunas situaciones o en el manejo de algunas emociones. Entonces, conocernos es analizarnos y escribir. Bueno, identificar tus emociones. Ojo, tendemos a confundir, por ejemplo, cuando tenemos alguna situación negativa, ejemplo, una pelea con nuestro jefe, perdón. Entonces, hay personas que les irradia demasiada ira, como hay personas que les irradia de pronto demasiadas ganas de llorar. Es identificar las emociones. No todo lo que nosotros pensamos es como lo pensamos. Por ejemplo, hay personas que lloran de felicidad y entonces qué raro, ¿no? Usted tiene un sentimiento, algo positivo y está llorando. Una persona que lo ve va a decir, no, algo le está pasando, está triste. Entonces, identificar las emociones, identificar cuando nos da ira, identificar cuando nos da alegría, identificar cuando tenemos soledad, muchas cosas. Pero identificar nuestras emociones, saber qué es, ponerle un nombre a las cosas, ponerle un nombre a las cosas y no maximizar las emociones negativas. Definitivamente no maximizarlas. ¿Por qué? Porque pues esto puede desencadenar situaciones agravantes e incluso hasta patologías médicas. Bueno, ¿qué nos dice ella? Como tercera pauta, ser asertivo. Muchas personas les cuesta la asertividad. Con asertividad no es hacer todo lo que el otro quiere, no. La asertividad es ser empático, la asertividad es aprovechar el buen momento o el mal momento, que de los malos momentos también salen enseñanzas. La asertividad es ponerme en el zapato del otro. ¿Qué pasaría si esta persona fuese yo y me dijeran X cosa? ¿Cómo la asumiría yo? Obviamente yo todo el tiempo no puedo estar interpretando cómo los demás van a asumir las situaciones, pero sí tratar de muchas veces ponernos en el zapato de los demás y ser asertivos. Dice, como cuarta pauta, no tener miedo a convertirnos en nuestra mejor versión. Vuelvo y enfatizo. Si nosotros sabemos que necesitamos algo, que carecemos de algo, que nuestro cuerpo no lo está avisando y hasta nuestra mente también, pues no tenemos miedo, no tenemos que tener miedo a pedir ayuda. Y no tenemos miedo, no debemos tener miedo a convertirnos en nuestra mejor versión, porque cuando nosotros trabajamos y arreglamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, la manera en que lo expresamos, porque esto es de trabajarlo y arreglar. Definitivamente hay cosas que se pueden dañar, pero pues se pueden arreglar. Entonces, va a explotar y va a salir la persona que realmente es, la persona con miles de ideas, la persona sana, sana emocionalmente, ¿no? Estamos hablando solo de lo emocional, entonces no tenemos que tener miedo ni a pedir ayuda, ni a saber que cuando manejamos nuestras emociones nos vamos a convertir en nuestra mejor versión. Bueno, quinto y muy importante, poner límites al efecto que los demás ejercen sobre nosotros. Si nosotros nos conocemos y ya hemos identificado nuestras emociones y queremos ser asertivos, también tenemos que poner un límite. Es decir, hasta aquí tu acción me está afectando. Contacto cero, cortar. Si eso es lo que a nosotros nos va a generar bienestar, es lo que debemos hacer, definitivamente. Entonces, a mí no me debe afectar lo que el otro haga, porque el cómo yo tome las cosas va a influir en mí. Eso sí es importante, pero lo que haga el otro no, definitivamente no, porque cada cual tiene su mentalidad, cada cual tiene su personalidad y no debería de verdad, o sea, o no deberíamos dejar que lo que hacen los demás nos afecte. Y importantísimo. Bueno, hay un tipcito que ella menciona y es el modo en que pensamos y sentimos condiciona nuestra calidad y cantidad de vida. Volvemos al estudio del que hablamos al principio. Aunque se estudiaron temas como los hábitos de alimentación, como los hábitos de ejercicio, como los hábitos de relación y demás, ¿quiénes eran más longevos? Las personas que estaban mayormente tranquilas. O con tranquilidad no es que esté uno todo el tiempo ahí como sosegado, no. Tranquilidad es la sensación de bienestar. Y entonces es por eso que estas personas tuvieron la mayor longevidad. Entonces, pues como pensamos y sentimos y actuamos es lo que nos va a determinar nuestra calidad y nuestra cantidad de vida. Bueno, digamos que se queda corto el espacio para explicar todo lo que trae este apartado porque definitivamente trae cosas demasiado interesantes. Pero vamos a entrar en el capítulo 7. El capítulo 7 dice, ¿qué cosas o actitudes no se le dan el cortisol? Recordemos, volver a ese tipcito pequeñito de que el cortisol no es malo del todo. El cortisol lo necesitamos en algunos momentos para activarnos, para hacer las cosas con emoción prácticamente, pero ya un exceso de cortisol, eso sí es grave y delicado. Ya vimos que eso influye en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de ser, en la percepción de las cosas, en todo. Entonces, no es malo si es en la cantidad adecuada, pero es demasiado dañino si se deja. Bueno, ¿qué nos habla Marian Rojas Estapé en este apartado?
Dice, ¿qué cosas o actitudes elevan el cortisol? Ella habla de 4 cosas. Yo coloco 5, pero entonces es más como un tip que quiero explicar. Pero ella habla de que el estrés crónico es dañino. Dice que el miedo a perder el control, esto definitivamente nos va a dañar. El perfeccionismo, la cronología, bueno, ya lo voy a explicar más adelante también, pero ella habla de 4 cosas que uno dice, venga, si las analizo como persona, definitivamente me está dañando y sí nos va a influir mucho en la elevación del cortisol. Entonces, ella habla del miedo a perder el control, ella habla del perfeccionismo, de la cronopatía y de la era digital, que está al principio de la presentación y en esta diapositiva no, pero pues la voy a ir explicando poco a poco. Entonces, bueno, ustedes se han preguntado que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a aceptar nuestros errores, no estamos acostumbrados a aceptar cuando nos equivocamos y cuánto nos cuesta aceptar que uno sí se equivoca, cuánto nos cuesta aceptar que tenemos un error. Yo siempre he partido, y esto ya es un punto personal, ya de pronto desde mi área de función, yo parto y tengo un pensamiento muy curioso, me parece a mí, y es que a nadie le gusta que le digan las cosas cuando las está haciendo mal. Por ejemplo, las primeras impresiones, por lo general, cuando nos piden algo siempre son malas, pero cuando una persona tiene una herramienta emocional, sabe gestionar y vamos a empezar a entender. Entonces, ¿qué nos dice el autor en este libro? Vamos a empezar con que el estrés crónico es dañino. Como ya lo expliqué, el estrés lo necesitamos, el cortisol lo necesitamos en las primeras horas del día porque es lo que nos va a activar. Cuando nosotros tenemos la idea de emprender un proyecto, de hacer una tarea, sí vamos a tener un poquito de cortisol. ¿Por qué? Porque esta es la hormona que definitivamente nos va a permitir arrancar. Pero entonces cuando ya esto es excesivo, ya es el foco contrario, o sea, ya es dañino, no está bien. Y debemos aprender a diferenciar en qué línea delgada estamos de lo poquito y pasamos a lo crónico. Bueno, una de las actitudes o una de las situaciones que nosotros nos genera cortisol es el miedo a perder el control. Aquí ella habla de las personas perfeccionistas, de las personas controladoras. O sea, yo quiero tener el control de qué hace mi esposo, mi hijo, mi perro, mi gato, mi sobrino, todo el mundo de lo que hago hasta yo misma. De que en mi casa sí, el orden es importante, pero son personas que tienden a tener trastornos obsesivos compulsivos, o sea, todo lo quieren en una medida, se tiene que estar lavando las manos todo el tiempo, o sea, son demasiado obsesivos con el control sobre ellos mismos y sobre su entorno. Entonces, ella de qué nos habla en esta parte del miedo a perder el control, como cuando nosotros detectamos que tenemos este tipo de patología, porque pues sí es una patología mental, eh, ¿qué podemos hacer? Entonces, ella nos habla de algo que se llama la terapia contra los miedos. Pues nos expone, debemos exponernos en dado momento a eso que tanto nos asusta, a eso que tanto queremos controlar. Realmente el efecto contrario puede ser producente en este caso. ¿Qué nos invita a ella en esta parte? A que cuando nosotros tengamos miedo de perder el control, o por ejemplo con las cosas que hacemos o con quienes nos rodean o con nosotros mismos, nosotros tenemos que aprender a respirar. Definitivamente la respiración es muy importante y no se trata como del acto de inhalo y exhalo. No, hasta hay prácticas de respiración y eso es hasta chévere, deberíamos consultarlo porque eh, es hasta curioso, pero trabajar la respiración nos va a permitir que nosotros tengamos el control, recuperar el control que nosotros creemos que tenemos, pero que en definitiva hemos perdido. Ella en la respiración nos habla de dos maneras y me parece que es muy importante hablar algo de este médico autor, él se llama Andrés Weil, y él nos hablaba de una técnica que es la técnica 336 o el 478. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el 336 o el 478. En 3 segundos inhalo, 3 segundos sostengo y en 6 suelto el aire. Obviamente esto es una técnica que nos va a permitir empezar a respirar bien, a calmarnos, a bajar el nivel de cortisol y pues nos gustaría que ustedes la consultaran. Entonces recuerden, tenemos las técnicas de el 3-3-6, que es inhalo, sostengo, suelto, o el 4-7-8, que es lo mismo pero con diferentes segundos. Me gustaría que consultaran eso, un tip muy importante. Bueno, ella nos habla de una segunda causa que nos activa el cortisol y es el perfeccionismo. Nosotros no podemos pretender que todo sea perfecto todo el tiempo. En ninguna cabeza cabe porque la única persona o el único ser o el único acto perfecto es Dios, es el amor. Ya cada persona independiente de lo que crea, porque es muy respetable. En el Dios, en el cielo, en lo que ustedes quieran creer, es muy respetable. Pero eso es lo único perfecto, realmente.
Nosotros como seres humanos no estamos diseñados para ser perfectos, no estamos diseñados, pero sí estamos diseñados para aprender, subsistir. Esa es la esencia de la vida. Nosotros tenemos que tener la manera, o sea, nosotros estamos diseñados para subsistir, para sobrevivir, para avanzar, más no para ser perfectos. O con el perfeccionismo. ¿A qué se refiere ella con el perfeccionismo? O sea, yo tengo que ser la mamá perfecta, yo tengo que ser el papá perfecto, tengo que ser una estudiante con las mejores notas. No, nosotros tenemos que parar, porque no todo es perfecto. Nosotros tenemos que detenernos en algún momento de la vida y analizar. Volver a empezar si es necesario, pero pues la invitación es a entender que nosotros no estamos diseñados para ser perfectos. Nos vamos a equivocar, pero nosotros podemos mejorar, tenemos que tener herramientas, pero perfectos nadie es perfecto y no debemos ser perfectos, porque el perfeccionismo que nos eleva es el cortisol y el cortisol que nos hace daño a nuestro cuerpo. Entonces, pues, perfecto, todo el tiempo perfectos o todo perfecto, no, eso es malo. El exceso de las cosas es malo. Bueno, hay algo muy chévere de lo que nos habla el autor en este libro, en este capítulo, y dice que es el sistema singular, que es el encargado de las obsesiones, la compulsión y la rigidez mental. Bueno, esto es una zona de nuestro cerebro, pues que se encarga de lo que ya he mencionado, y nosotros en esto lo que tenemos es que tratar de que se regulen nuestras actividades y nuestras emociones. Entonces, si yo hago todo el tiempo una sola cosa y me dedico, pues en general, por ejemplo, solamente que tengo que barrer 3, 4, 5, 7 veces al día en mi casa, no, ojo con eso. ¿Por qué? Porque el sistema singular lo que nos va a permitir es controlar. Entonces, o nos obsesionamos, o tenemos compulsiones, o definitivamente somos tan rígidos que no vemos más allá de lo que tenemos que hacer. Y ¿es eso o es eso o es eso? Entonces, no es la idea. ¿Cuál es la invitación? Paremos. Paremos, stop. Cuando nosotros vemos que estamos pasando por estas situaciones, stop, porque esto nos eleva el cortisol a 10.000. Ella habla de un término muy chistoso, me parece muy chistoso porque pues es que lo podemos asociar con otras cosas, pero ella habla de los negaholics. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, los negaholics, ¿qué son? Son esas personas que son sumamente negativas. Todo el tiempo tienen negatividad, lo que también pasa a ser, en cierta manera, una patología, ojo, ¿no? Eso es un tipcito, pero sí existen esas personas. Entonces son esas personas que a todo es el pero, todo lo miran de manera negativa, todo es que no voy a poder, o se sienten superiores a los demás. Entonces, estas personas por lo general tienden a que las personas o la sociedad se aleje de ellos, a no poder expresar sus emociones y al no saberla porque pues, son tan negativos, lo que va a hacer es que nos va a elevar el cortisol. Bueno, Marian habla de una tercera situación que nos genera el cortisol de manera que es la cronopatía. Y es, ¿qué es la cronopatía? Palabras más o palabras menos, la cronopatía es, digamos que el estar obsesionados con que el tiempo, todo el tiempo, o sea, estar obsesionados con que todo el tiempo debemos estar ocupados. ¿Por qué se mira mal? Porque nosotros debemos saber parar, debemos saber descansar. De hecho, cuando nosotros queremos ser efectivos en algo, tenemos que tener tiempos de descanso. No todo es estar todo el día trabajando, estudiando. No. Sí son actividades que obviamente nosotros debemos hacer para posteriormente en nuestro futuro tener una mejor manera. Pero, ojo, querer controlar todo el tiempo nuestras actividades, no, tenemos que buscar espacios en nuestra agenda para nosotros mismos. Ustedes no sé si les ha pasado o han visto que la mayoría de personas, ejemplo, me levanto a las 5, entonces de 5 a 5 y media hago ejercicio, de 5 y media a 6 me organizo, de 6 a 7 me desplazo a la oficina, de las 7 a las 11 tengo una actividad, tengo reunión, de las 11 a las 11 y cuarto, etc. O sea, tienen el tiempo demasiado controlado, pero no se dedican tiempo a ellos mismos, ni siquiera unos momenticos para respirar. Cuestión de 4 o 5 minutos, respiremos. Ojo con la cronopatía porque el nosotros querer estar controlando y estar ocupados todo el tiempo no es bueno. Además de que tampoco es efectivo realmente. Tampoco es efectivo porque el hecho de que tú estés todo el tiempo haciendo algo no quiere decir que vas a tener efectividad ni mucha ni poca. Entonces, lo que sí es que nos va a causar obsesión, estrés, cortisol elevado. Entonces, ¿a qué nos invita la autora? Que en medio de la cronopatía debemos saber descansar. Hay personas que son cronópatas, deben descansar, deben aprender a identificar que no todo el tiempo debemos estar, mejor dicho, ocupados, porque nosotros debemos también ocuparnos de nosotros mismos. Entonces, debemos saber descansar. Y bueno, digamos que para cerrar ya este ciclo, ella nos habla de una cuarta situación que definitivamente yo creo que
que a todos nos afecta y es la era digital. Hoy por hoy hay muchos estudios donde prácticamente podemos detectar que las personas todo el tiempo quieren estar pegadas a un aparato tecnológico, un celular, a una pantalla, y no debería ser así. Y eso lo empezamos a notar desde la infancia de nuestros niños. Es decir, ustedes han notado que normalmente las personas cuando el bebé está llorando, lo primero que hacen es pasar el celular y toma y mira una serie de muñecos o toma y mire canciones. ¿Sí me hago entender? La era digital es fuerte porque inclusive mercantilmente las personas y las empresas están creando este tipo de productos porque ya saben la necesidad que tienen de atención los demás hacia la tecnología. Yo no digo que la tecnología sea mala, la autora no dice que la tecnología sea mala, al contrario, la tecnología es una buena herramienta, pero nosotros debemos definitivamente saber usar, saber cuándo hay un límite. ¿Qué nos recomienda la autora en este apartado? Ella dice, una persona menor de 12 años no debería estar todo el tiempo pegado a un celular y a una tablet o a un computador. Esas personas aprendemos más si hablamos las cosas frente a frente, si vamos y consultamos en un libro, si salimos a caminar y jugamos en el parque, si hacemos algún tipo de actividad, pero entregarle una pantalla digital a una persona de tan corta edad, pues en adelante, imagínense, solamente va a vivir para eso. Y en esa misma medida los seres humanos están empezando a ser diseñadores de nuestra propia destrucción, porque pues hoy por hoy, ¿qué es lo que nos apega a muchas cosas, a muchos proyectos? La tecnología, que es buena, pero pues comercialmente la están diseñando para que las personas estén todo el tiempo detrás de una pantalla, no duermen, no comen, no tienen vida social, empiezan a afectarse psicológica, emocional y físicamente. Entonces, les invita a la doctora a reflexionar en la era digital. Y la era digital, conectarla mucho con la cronopatía. ¿Por qué? Porque pues esto nos invita todo el tiempo a estar corriendo y no debemos estar corriendo todo el tiempo. Tenemos que parar, analizar, ver algo para que ustedes se lleven muy presentes. Corriendo no se percibe la verdadera belleza de las cosas. Entonces, con este comentario cierro este apartado del libro. Los invito a que nos conectemos el próximo jueves para terminar la temática de este libro con tres temas importantes. El número 8, en este capítulo vamos a hablar de cómo bajar el cortisol. En el 9, de cómo podemos ser nuestra mejor versión. Y en el número 10, en búsqueda de la atención perdida. Interesante, no les voy a adelantar más porque la idea es que nos conectemos. Entonces, bueno, pues agradecer a la autora por este maravilloso libro porque realmente nos da muchas herramientas. Yo los invito nuevamente a adquirirlo en las librerías de su preferencia, a saber que esta es una oportunidad que nosotros tenemos para tener este libro en nuestra casa. Esto es un manual de consulta y recordarle que todos los conocimientos empiezan leyendo, informándonos. Entonces, por esta razón, bueno, los abrí nuestros micrófonos para nuestro conversatorio. Adelante, ¿quiénes quieren aportar? ¿Qué les gustó de la parte que escuchamos? Yo tomé. Hola, Adelante, Alan. hola, Betty, buenas noches para todos. Gracias a la Fundación por este espacio. Crecimiento, gracias a Laura. Bueno, pues la tendremos entonces el otro jueves, pero pues no hay problema. Hasta donde hemos visto, bueno, donde yo he visto, muchas partes, muchas cosas dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente son generadas por el cortisol. Y también muchas de esas cosas. Mm, es que no encuentro las palabras correctas para describirlo. El punto es que siempre nosotros debemos de manejar nuestras emociones. Si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, va a haber ganancia del cortisol. Y pues cuando no hay ganancia del cortisol, hasta donde vamos viendo, hasta donde yo entiendo, pues vamos a prolongar nuestra vida y vamos a pensar mucho mejor. Hasta ahí es hasta donde voy. Ok, Gracias. Gracias para excelente, todos. Alan. Sí, ella digamos, la doctora nos contaba, Laura, nos invita a gestionar nuestras emociones, a aprender a leer nuestro cuerpo. Eso es muy importante porque muchas veces la persona dice, no, pues yo hace como 3 años, hace 5 años me sentía de tal forma y uno tiene que estar muy atento porque dicen que el cuerpo, y es verdad, el cuerpo habla. Entonces, el cortisol, cuando está disparado todo el tiempo, porque la hormona del cortisol es una hormona buena para el cuerpo del ser humano. Sin embargo, cuando está todo el tiempo uno con miedo, con susto, con angustia, entonces se dispara mucho cortisol y nuestro cuerpo internamente se inflama.
Así es. Hola Betty, buenas Hola, noches, buenas Rosy, noches a todos. gracias, bienvenida, adelante. Gracias. Bueno, yo nada más quería comentar que importante es esta información que nos están dando ahorita con el libro, Sí, porque realmente creo que esas emociones se ven truncadas desde que somos niños. así es. Y ya al llegar a la edad adulta, la verdad nos es tan difícil poder expresarnos y pues sí requerimos de esta información para saber que algunas situaciones de salud, eh, pues son originadas por todo esto y poderlo compartir inclusive con los niños, ¿no? Que si de alguna forma uno como adultos los ha, pues les ha cortado esa cuestión nata que tenemos de expresarnos, pues con este libro la verdad es que nos muestra la importancia de aprender y también compartir. Muchas gracias. Gracias, gracias, Rosy, por tu aporte. Sí, es cierto. Los niños son esponjitas hasta los 7 años. O sea, los padres tienen los 7 primeros años para como que llenar todo el chip, su cerebro con toda la información positiva para darles mucho amor, para que jueguen mucho, para, bueno, realmente el trabajo que se hace en la casa es un trabajo invaluable y el club de lectura y este libro vale la pena de verdad que todo el mundo lo compre, que lo tengan en casa, porque es de consulta. Si se dan cuenta, uno dice cómo hacer que las cosas buenas le pasen. Y uno piensa que es, no sé, pero la sorpresa es que es un libro que tiene que ver con salud mental, con salud física, con alimentación, con actitud. En los capítulos pasados hablaron de dormir bien. Mejor dicho, es un libro que promete mucho. Bueno, adelante, si alguien más quiere aportar, bienvenidos. Buenas noches, Hola, Luz Dari. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches, Betty. Buenas noches. Bueno, realmente el libro es súper, súper bueno y pues eso de expresar las emociones me parece muy importante porque muchas veces uno vive como en el pasado, vive como con cosas adentro que no expresan y vemos que el libro nos está enseñando que todo eso lo va enfermando a uno. Y entonces, si uno saca todo lo que tiene adentro, muy seguramente lo que acaba de decir Betty, él nos está mostrando que realmente es importante en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestra salud física, bueno, en absolutamente todo. Y pues a Laura ha hecho un gran trabajo analizando y pues dándonos, como dicen, un brochazo del libro y pues sí, súper importante eh, conseguirlo. Yo no lo tengo, voy a hacer lo posible y lo imposible pues para buscarlo y leerlo porque de verdad que es súper interesante. Y a la Fundación, muchísimas gracias por este espacio, todo lo que hay que hacer, digamos, todo cómo podemos aportar, cómo podemos estar pendientes de ayudar a las demás personas. Eso me parece espectacular y pues todos los que estamos acá en la sala deberíamos estar aportando a la Fundación de una u otra forma. De verdad que muchísimas gracias, Betty, por estos espacios tan maravillosos. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Luzda, por tu aporte. Sí, muy cierto. Hay que expresar las emociones. Dicen que quién es la persona que más habla con uno y es uno mismo, repitiéndose cosas negativas, ¿no? Que esto y que lo otro, y de cosas de hace 5, de hace 20, de hace 30 años, y lo que hemos dicho siempre, la mente no sabe qué es verdad y qué es mentira, y cada cosa que pensemos, así sea del pasado, ella piensa que es hoy, que es ahora, y el cuerpo vuelve a tener la misma reacción de tristeza, de depresión, de miedo, de pérdida, de impotencia. Entonces, tenemos que tomar el control. Es lo que creo que la doctora quiere a través de este libro, fortalecer nuestras emociones y fortalecer nuestro carácter y fortalecer la forma en la que afrontamos cada situación. Feliz noche para todos, un abrazo, descansen, nos vemos próximo jueves a la misma hora. Feliz noche.